Primera de Tesalonicenses 3. ¿Lo leo? Sí, claro. Dice, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes, les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos y así sucedió. Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe, no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Ok. Entonces, ¿quién está hablando ahí? Pablo. Dice, Pablo. voy a leerlo desde el 1 hasta el 5, ¿sí? Dice, por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solo en Atenas. Así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. O sea, está hablando de sufrimientos, está hablando de animar a las personas, porque a veces cuando nosotras sufrimos, nos podemos desanimar, nos podemos apartar muchas veces de Dios, nos podemos enfriar. Nosotras venimos muy bien, venimos en un ritmo de oración, de alabanza. Dios mío, te amo, te adoro, tú eres lo más espectacular que me ha pasado. Y ¡pum! Pasó algo inesperado, te desanimas, ya no quieres orar, ya no quieres ir a la iglesia, ya no es lo mismo, ya no me siento igual. Entonces, ¿ahí qué pasa? Esa piedrita en el camino nos detiene, nos paraliza, y es ahí donde Pablo dice, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos. Y así sucedió. Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe, no fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Vamos a ser probados en nuestra fe, ¿sí? Porque nuestra fe es creer que Dios es, creer que Dios puede y saber que Dios es el creador de absolutamente todo, no por lo que nos da, sino por lo que es, no por lo que Él nos puede consentir o mimar muchas veces, porque cuando no nos lo da, entonces, ¿qué? ¿Vamos a dejar de quererlo? ¿Vamos a dejar de estimarlo, de adorarlo? Entonces, ahí puede estar el Señor probando nuestra fe, en las buenas y en las malas. Cuando nosotros hablamos de una relación de amor, cuando nosotros nos casamos, decimos en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la riqueza, hasta que la muerte nos separe. Con nuestro Señor, como somos la novia de Cristo, el Señor nos llama y nos dice, ¿tú estás dispuesta a eso? En las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad, en la salud, ¿me vas a seguir adorando? ¿Vas a seguir amándome? ¿Me vas a seguir consintiendo? Porque nosotras consentimos al Señor. Con nuestra alabanza y adoración nosotros lo consentimos. Entonces, ahí no nos dicen, no, en ninguna parte van a recibir sufrimientos ni pruebas. No, los sufrimientos y todo es para nuestro crecimiento espiritual. Eso nos tiene que quedar claro. O sea que en las pruebas, y Santiago lo dice, Santiago, vamos a Santiago. Perdón, y también para la gloria de Dios, los Amén. sufrimientos, para la Amén. gloria de Dios. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos,
cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. ¿Se dan cuenta de cómo es el proceso para nosotros llegar a ser perfectos e íntegros? O sea, hay un paso, hay un proceso, hay una formación que Dios está haciendo con nosotros para que nosotros seamos llamados a imagen y semejanza de Cristo. Jesús sufrió y aprendió obediencia por medio del sufrimiento. Eso lo dice en Hebreos. Entonces, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Lo que más podemos pedirle al Señor antes de cualquier otra cosa es sabiduría para entender qué es lo que Dios está haciendo en mi vida, en mi corazón. Siempre Dios está trabajando en ti, siempre, especialmente en ti, específicamente en algún área de tu vida. En este momento Dios está trabajando en ti y tú sabes cuáles son esas áreas donde flaqueas, donde eres débil, donde todavía te falta, donde todavía no sabes cómo manejar. Dios está trabajando en esa área. Entonces, si vamos a Hechos 14, vamos a Hechos 14. Una vez nosotras recibimos al Señor Jesucristo, el Señor no nos soltó. El Señor nos tiene ahí, siempre nos ha dicho, yo estoy contigo. Nosotras somos las que nos apartamos, nosotras somos las que nos alejamos. Él no, Él está ahí, permanente. Cuando un padre quiere a su hijo, el padre nunca abandona a su hijo, a no ser que sea de esos desnaturalizados y que no quieren hacer, pero eso no es lo normal. O sea, lo normal es que su papá y su mamá quieran a su hijo, ¿no? No los va a soltar. Pero aunque mi padre y mi madre me dejaran, yo nunca te dejaré, dice nuestro Padre Celestial. Entonces, Él nunca te va a dejar. Quiere lo mejor para ti. Entonces, Hechos 14, que dice del 19 al 23. Del 19 al 23, ¿quién lo quiere leer? Yo lo tengo. Bueno, En esto llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente, partió para Derbe en compañía de Bernabé. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. amén. ¿Cómo les parece esa historia? Carito, qué pena, ¿me repites el versículo? No lo he Eh, encontrado. Hechos 14, del 19 al 23. Dice, en eso llegaron de Antioquía y de Iconio, o sea, llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud y entonces apedrearon a Pablo y lo arrastraron. Imagínense eso. Lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. O sea, imagínense la cara y la condición en que estaba Pablo, que creyeron que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Oiga, Pablo, perdóname que te diga, pero te acaban de apedrear, te acaban de volver nada
y se levanta y se vuelve para allá. Y no le han dicho a uno que no, que se aparte de eso, o sea, coja camino, coja para otro lado. No, él se devolvió. ¿Por qué se devolvió? Porque imagínense que al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Ah? ¿Después de qué? De hacer muchos discípulos. ¿Cómo habrá quedado Pablo para que al día siguiente vaya a ser discípulos? O sea, imagínense ustedes, las apedrean, las tiran al suelo, las arrastran por el suelo y al otro día se están levantando para predicar, para evangelizar, para, no sé, o sea, físicamente, cómo estaba Pablo, cómo lo describen ahí, para decir que al otro día estaba predicando y estaba dando las buenas nuevas y hacer discípulos, y luego dice que regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. O sea, no eran ellos los que necesitaban ser fortalecidos, sino que ellos eran los que estaban fortaleciendo a los otros. Es El increíble compromiso, el el compromiso. compromiso que él tenía, el respaldo que tenía de nuestro amado Jesús, porque él le daba las fuerzas y lo había mandado a hacer una misión, y esa misión iba contra viento y marea, y si él no lo hacía, no estaba obedeciendo. Entonces, cuando eso es como las pruebas tiene uno que superarlas por lo más difícil que sea, lo que pase, lo que suceda, Señor, yo te las entrego, pero hay que sobreponerse y seguir adelante, porque si se queda ahí, no está haciendo absolutamente nada. Amén, Porque amén. una de las cosas que tenemos que aprender es que tenemos una meta que cumplir. Una meta. Tenemos un objetivo, tenemos una misión, y no por el primer obstáculo, no por la primera dificultad que se nos presente, ya no voy a hacer nada. Ya me emperecé, eso no es para mí, yo creo que eso no me conviene, yo creo que eso no es lo mío, yo creo que no, yo voy a coger para otro lado mejor, yo creo que ahí Dios me está diciendo que no. Pablo no, Pablo se devolvió porque sabía que esa era su misión. Compromiso. Entonces, fíjate lo El amor, ¿no, importante, Carolina? el Porque amor a tiene Dios. el compromiso, la fidelidad, Y, pero todo esto mira que una cosa del es gran la amor. seguridad y la confianza de que lo que está haciendo es el propósito de Dios para él. Así Y eso es. es lo que a nosotras nos falta. Nos falta conocer el objetivo, el propósito que Dios tiene para cada una de nosotras. Donde Dios te tiene sembrada, donde Dios te tiene ubicada, ahí está tu misión, ahí está tu tarea, ahí está tu trabajo, ahí está lo que Dios está usándote a ti. Pero el primer no, el primer rechazo, la primera frustración, no, yo no. Esto no es para mí. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿Cuántas? Ay, no, Señor, manda otra porque esto no es para mí. Y el Señor, eso es para ti. Si yo te tengo ahí es por algo. No es gratis. No es gratis que tú estés donde estás y no hagas nada para la obra de Dios y para la gloria de Dios. Porque es para la gloria de Dios. No somos nosotras, Dios nos usa a nosotras. Nosotras simplemente somos instrumentos de Dios en sus manos. Entonces, aquí Pablo nos enseña eso. Apedreado, casi muerto, lo consideraron muerto y al otro día se levantó y se devolvió
y convirtió y fortaleciendo a los otros, diciéndoles de la fe, porque esa era su misión, porque él estaba convencido que para eso fue que lo mandó el Señor allá. Lo levantó y volvió a entrar en la ciudad y al día siguiente partió y después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, regresaron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Animándolos a perseverar en la fe. Esa es nuestra labor. Ese es un propósito que Dios tiene para cada una de nosotras. Cuando nosotras leíamos el Cantar de los Cantares, en el capítulo 5 veíamos que la Sulamita fue rechazada, fue maltratada, que tuvo pruebas, que estaba buscando al amado y el amado se le perdió y el amado no lo encontraba por ningún lado. Pero nosotras, después ella salió de ahí, que en el capítulo 6 es ya cuando empieza a florecer, que era cuando hablábamos la tormenta, después llega la paz, después llega la calma. Siempre después de una prueba llega el aprendizaje, llega el crecimiento, llega lo que Dios quería hacer contigo. Entonces nosotras fuimos creadas para ser fuertes, para ser valientes, para tener raíces fuertes. Nosotras aquí en la Florida, uno ve que hay tiempos de huracanes, ¿no? Y los huracanes son unos vientos que eso mueven los árboles, destruyen casas y todo. ¿Saben qué es lo único que de los árboles que más se mantienen son las palmas? Y dicen que las palmas se mueven para un lado y para el otro, casi tocan el piso, pero no las tumban. No las tumban. Por las raíces que tienen tan fuertes. Y Dios quiere que nosotras tengamos raíces fuertes. Entre más fuertes sean nuestras raíces en Él, que es nuestra identidad, que es nuestra intimidad con Él, que es nuestro convencimiento de que somos hijas de Dios, de que le creemos a Él. Cuando dijimos, sí, Señor, yo te amo, yo creo en ti, o sea, para las que sea. Y ese para las que sea es que nada ni nadie me va a mover, ni me va a confundir, ni me va a hacer dudar de la grandeza y del poder del Espíritu Santo que hay en mí, que está en mí, que vive en mí. Porque esa es otra cosa que tenemos que estar convencidas. El Espíritu Santo está conmigo siempre. ¿Sí? Sí, Carolina, quería comentar algo al respecto. Cuando Dios nos busca para una misión, sabemos que todo el servicio que le hacemos al Señor para Él implica sacrificio. No es fácil servirle al Señor. No es. Por eso es que muchas personas empiezan a servir y luego se retiran porque realmente no, eso no es para mí. Entonces, el servicio al Señor es de mucho sacrificio, como con todo lo que tú nos decías y con todo lo que vimos ahora de Pablo. O sea, todo lo que les pasó, pues arrastrándolo ya como muerto, bueno, y luego levantarse, porque es que Dios nos pone una misión, pero Él también nos equipa para nosotros cumplir una misión. Uno dice, no, pero es que ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a ir para allá si yo, como le pasó a Moisés, que él dijo, no, es que yo no sé hablar, yo no nací para eso, no, yo soy de pocas palabras, pero no, Dios a uno lo equipa y uno tiene que tener esa fe grande en Él, de que Él nos va a respaldar en todo lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, si nos dicen en la iglesia, ¿cierto? Bueno, usted va a predicar. No, pero es que yo no, porque es que yo no estoy preparada para eso. No, si Dios nos pone y nos da esa misión, hay que hacerlo y vamos a salir bien porque Dios nos está respaldando. Y lo mismo pues para todo lo que tiene que ver con la obra del Señor. Nos equipa. Amén. Amén. Una de las cosas que tenemos que saber y entender es que no somos nosotras.
Nosotras tenemos que morir para que Él crezca. Tienen que ver a Cristo en ti, no que te vean a ti. Yo no soy nadie. Yo sin el Señor Jesucristo no soy nada. Nada, no soy capaz de hacer nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Él y yo somos mayoría. Soy más que vencedora en Cristo Jesús. Entonces, primer propósito de la novia es guiar a otros a la intimidad. ¿Y tú tienes esa intimidad? Por eso empezamos nosotras a estudiar Cantar de los Cantares, porque era llegar a tener primero la identidad, que es conocer al Señor Jesucristo y saber que Él nos sacó de las tinieblas a la luz para hacernos nuevas criaturas y decir, tú eres preciosa, tú eres linda, tú eres mi hija. Yo te lavé, te limpié, tú ya no eres la misma de antes, tú eres nueva criatura. Tú eres tan hermosa que yo te estoy usando porque tú eres mi hija, tú eres el templo del Espíritu Santo, tú eres santa, tú eres redimida, tú eres perdonada, y me empieza a dar una cantidad de calificaciones que yo no tenía antes y de cualidades que yo no sabía que tenía, porque en Él es que soy así y tengo esa identidad. Y después, cuando yo empiezo a conocerlo, me empiezo a enamorar y empieza ese amor profundo de querer estar con Él todo el tiempo, de querer adorarlo, alabarlo, de querer elevar su nombre en alto y de darme cuenta y ser consciente que lo necesito, que dependo de Él, que no puedo vivir sin Él, que Él es todo para mí. Es que si yo no respiro, me muero, y si no lo tengo a Él, Él es todo, Él es el soplo de vida, el Espíritu Santo, que me da esa vida. Por Él es que tengo vida, por Él es que tengo vida eterna, por Él es que tengo vida abundante, por Él, es por Él. Entonces ahí empieza la intimidad y empieza la relación. Yo doy, tú me das, yo doy, tú me das, yo doy, tú me das, y empieza esa relación tan hermosa entre los dos, y empieza Él a decirme, pero hay cositas que te tengo que cambiar. Entonces ya empieza uno como, ups, esto aquí como que se está poniendo difícil. Y entonces sí, como no, pues cambiar toda, mijita, porque hay cositas que como que no me gustan. Empieza un proceso, Volver a nacer. empieza un proceso donde es mi naturaleza pecaminosa frente a la naturaleza de Cristo, frente a la naturaleza de Dios. Entonces, yo tengo envidias, tengo celos, tengo rabias, tengo iras, tengo falta de perdón, todavía me acelero, tengo impaciencia, tengo orgullo, tengo altivez, y entonces empieza el Señor, ups, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no es mío, esto no es mío, y empieza a escarbar mi corazón, y cada vez va encontrando cosas que yo, ups, eso no se lo he dado, eso no se lo he entregado. Y empieza él a resaltar cosas en nuestro carácter que no están de acuerdo con el carácter de Cristo. Y es ahí donde empiezan las pruebas. Entonces, cada prueba es para yo pasarla y ya no ser así. Si he sido orgullosa, el Señor va a poner pruebas para hacerme humilde, para bajar la cabeza, para mirar para arriba y no mirar para abajo, como decíamos ahora, para no mirar más por encima del hombro, sino, mijita, míreme a mí y concéntrese en mí, ¿no? Y deje de fijarse en los demás, y usted, mijita, es la que tiene que formar cositas que no están bien. Que perezas, que tengo pereza de no sé, sí, venga otra prueba. Y me empieza a hacer diferente, me empieza a hacer que tengo que ser excelente en todo, que tengo que mirar las cosas de Él, concentrarme en las cosas, y me va afinando. Ahí es donde me va metiendo en el horno. Ahí es donde paso por el fuego y no me voy a quemar. Ahí es donde paso por las aguas y no me voy a ahogar, porque son pruebas donde Él me lleva de la mano, pero si yo paso, ya no soy la misma. Por eso, si te está haciendo pruebas, si te está dando pruebas y todo, Señor, ¿para qué es esto?
¿qué es lo que yo tengo que aprender? O sea, revisemos todo el tiempo nuestra manera de pensar, de sentir, de hablar, de actuar y comportémonos como Cristo. Pero si yo no reconozco que eso es pecado, pues no me voy a arrepentir de eso, no lo voy a confesar, entonces no voy a cambiar. Y entonces ahí voy a estar, que es cuando estamos y estamos, no, así como estamos bien, decía la loca, ¿no? O sea, así estamos bien, así estamos bien. No, así no estás bien, yo te quiero mejor, yo te quiero mejor, yo te quiero mejor, todavía no, todavía te falta, todavía te falta. Pues todos los días es un aprender, 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 hasta llegar a la gloriosa iglesia sin mancha, sin arruga, pura, santa. Entonces estamos en ese proceso, que eso es lo que pasó con la tsunamita, que pasó por ese proceso y después llegó un momento en el capítulo 6 donde se despertó en búsqueda del amado y ya el amado, wow, ¿quién es esta? ¿Quién es esta tan hermosa, tan linda que todo el mundo cambió de la noche, del sufrimiento y todo, pasó a esa luz gloriosa y todo, y desde ahí la amada no es la misma. Nosotras no somos las mismas. Nosotras todos los días estamos aprendiendo algo más de nuestro Señor y Él nos cambia, nos va cambiando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y de esa forma tenemos que incomodar a las personas que nos rodean. Tenemos que incomodar a los religiosos, tenemos que inspirar a los sedientos, tenemos que ver quién está necesitado de Dios. Ahí es cuando nos damos cuenta que ya el Señor hizo un proceso con nosotras. Entonces, Él nos va a usar, porque nos va a usar con lo que Él nos enseñó. La santificación. Con lo La que santificación termina cuando uno muere. Exacto. Y Amén, Carito. Él nos va enseñando y de eso que nos enseña es lo que Él nos pide que enseñemos a otros. Porque de lo que yo te he dado, tú vas a dar. Tú vas a dar. Entonces, yo ya puedo compartir con otras personas, yo ya puedo mostrar mi experiencia, yo ya puedo decir, yo tuve esta experiencia con el Señor. A mí, y son los testimonios, que es cuando contamos los testimonios y decimos, el Señor es real, el Señor vive, el Señor me sanó, el Señor me restauró, el Señor arregló mi vida, el Señor arregló mi matrimonio, arregló a mis hijos, arregló mi trabajo, arregló mi vida, yo estaba perdida y me encontró, o sea, cantidad de cosas que ha hecho Dios en nuestra vida, pero eso lo tenemos que decir. Nosotras no nos podemos quedar calladas, no podemos quedar calladas con las bendiciones de Dios, porque ¿cómo van a recibir al Señor si tú no hablas de ellos? Dice Romanos 10. ¿Cómo van a conocer al Señor Jesucristo si tú no hablas de Él? Porque es políticamente incorrecto. Así me dijeron a mí, que a mí no me compartían, en Washington no me compartían porque era políticamente incorrecto. Y me dejaban como era. Y yo era una bruja de miedo y me dejaron así. Y después cuando pensaron que yo estaba muerta, estaban en la iglesia llorando porque no me compartieron. Entonces, eso no puede pasar, eso no puede pasar. Dejar que la gente se muera pudiendo nosotros haberle compartido a esa persona. ¿Ves? Entonces, eso es lo que el Señor nos está llamando. Carito, Hablar qué de pena Él. te interrumpo. Mira que Dios es maravilloso y Él te está usando en este momento que tú hablas de eso, porque una jefe que yo tuve, el Señor nos usa, ¿sí? Él me está utilizando y yo cada vez que puedo le digo, como dice la Sagrada Biblia, utiliza esta burra, pon las palabras necesarias para yo poderle llegar a su corazón y que ella entienda. Entonces yo le dije, porque yo leí eso esta mañana, yo le dije, tú tienes que dejar de adorar ídolos. Lo sentí en mi corazón, tienes que dejar. Yo ya me dijo, pero es que yo no los adoro, yo no les pongo velas, yo no les rezo, yo es solo por el recuerdo de mi mamá. Y ella me dijo que hoy hacíamos la oración de fe.
Ella se llama Miriam Vázquez, Carito, a ver si podemos orar por ella, Claro. porque ella en realidad entienda el propósito que Dios tiene con esta enfermedad que Dios le está poniendo este desierto, es para que ella se reconcilie con él y lo acepte de verdad en su corazón. Diana, Entonces, perdón. me estás confrontando grandísimamente. Sí. No, A ver, quiero ¿dónde decir, estás? Diana, El Señor quiero te decir algo. tiene ahí, es para que los que están alrededor conozcan de Cristo por medio de ti. Que Claro. Dios te use y te use con las palabras. Imagínate, la bisabuela de Danielito le hicieron una cirugía de su ojito. Y esta mañana le di tantas gracias al Señor porque ella iba hoy para una cita donde le retiraban los puntos y viene aquí a la cocina y me dice, hija, quiero que ore por mí. Entonces, eso es maravilloso, Carito, siente uno que el Señor lo está utilizando, ¿sí? Amén, Y de todo corazón lo que le nace a uno de las palabras por los mejores deseos para la gente que uno ama y que uno espera y anhela que reciban a Jesús en su corazón y que tengan la salvación de la misma manera que nosotras las tenemos. Cuando hablas de los dones, yo digo, Dios mío, estás hablando a través de Carolina, una cosa terrible. Entonces, de la iglesia me han dicho ya en 2 oportunidades que por qué no hago el semillero para líder. Y yo le he hecho el quite y tú dijiste eso hoy, ¿sí? Wow. Yo no tengo tiempo, me da pereza ir hasta por allá, todas las excusas del mundo. Y mira, si es que el Señor me está confrontando y él fue el que me dijo, y tienes que volver al grupo de Carolina, y tienes que volver. Liliana, eso es Dios, eso es puro Dios. Mi hijita la tiene, pero en remojo, porque va. Y si y no te niegues, no te niegues, levanta la mano, Señor, aquí estoy, aquí estoy. No soy yo, eres tú, y para las que sean, porque si Dios te ha mandado a hacer eso, es porque tiene muchas cosas para ti. Es que hay mucha gente necesitada. Si uno mira alrededor, hay mucha gente necesitada de Cristo en estos momentos. Entonces nosotras no podemos solamente vivir para nosotros, para nuestra vida. Yo estoy bien, chévere, me está yendo súper bien. No, estamos aquí es para más, para hablar de Él a otras personas que nos están rodeando. Confrontar quiere decir hacerle frente a esa persona eh, en, en lo que Dios quiere decirle, ¿no? Confrontar es, te digo esto de parte de Dios. Eso es confrontar, ¿no? Es que tú caigas en cuenta Que es Dios. que es Dios. Eso es Sí, yo por eso siempre le digo, Carito, utiliza esta burra. Yo sé que hay un pasaje donde el Señor utilizó la burra para hablarle a alguien, entonces que el Señor utilice esta burra, pero que la utilice bien. Sí, nosotras tenemos que morir, eso es fundamental. O sea, no es Liliana, no es Carolina, no es Kelly, no es Luz Estela. Mira, el Señor usa a Luz Estela tremendamente. Tremendamente. Él nos usa a todas tremendamente en cada cosa, en cada don que Dios nos dio. ¿Sí? Porque los dones que tiene Luz Estela no los tienes tú, no los tengo yo, no los tiene Heidi, pero estoy segura que cada una de nosotras, en momentos particulares, específicos, Dios las ha usado. Y ustedes han tenido experiencias de personas que han dicho, gracias por lo que me dijiste, porque ¿quién es ese? Dios. Ahora, si nosotras nos disponemos, por eso es tan importante el proceso de crecimiento de identidad, intimidad, proceso de pruebas para después dar de lo que Dios nos ha dado. Si yo no he tenido ese proceso, yo no tengo que dar, ¿ves? Porque no lo he sufrido, porque a mí no siento nada. Uno después de la prueba es más sensible, es más... Perdón, Carolina, quiero comentarles algo. Sí. Carolina, quiero comentarles algo. ¿Se acuerda que estuvimos orando por David
ahora pues que yo estuve en el grupo, imagínate que él me decía, hoy me llamó y me dijo, doña Luz Estela, pero si es que yo estoy caminando con el Señor, ¿y por qué me estrellé hoy en la moto? ¿Por qué me estrellé? Y a mí no me pasó ni un rasguño y la moto quedó casi destruida. Le dije, bueno, vamos por partes. No te pasó absolutamente nada porque el Señor te está cuidando, pero hay algo muy importante en lo que está pasando en ti. Tú adoras esa moto. Esa moto para ti era lo máximo. Él idolatraba esa moto porque él me decía, wow, me compré una moto, yo no sé de cuántas revoluciones, yo de eso no entiendo nada. Entonces le dije, bueno, y ahora que la moto está dañada, dijo, pero no, doña Luz Estela, yo tengo un seguro y el seguro me va a ayudar pues para poder volverla a estar bien la moto. Le dije yo, bueno, de todas formas, el Señor te está probando, el Señor está permitiendo que tú sepas que tú puedes vivir sin esa moto, que tú puedes vivir sin muchas cosas y que el Señor te está protegiendo porque Él te ama y tú lo estás siguiendo a Él. Cuando nosotros estamos en ese proceso y en ese caminar, Señor, ¿qué hace? Permite que nos pasen una cantidad de pruebas. Cuando yo empecé en el proceso de evangelización, el enemigo me empezó a atacar de una forma tan impresionante. Se presentaba un inconveniente por un lado, se me presentaba por el otro, no me cuadraban los horarios y yo un día le dije al Señor, Señor, yo hice un compromiso contigo de evangelizar y yo no puedo dejar de ir a ese lugar. Necesito, Señor, que aparezca ya ese carro para yo poderme ir. Pero ¿qué hice? En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, ato y reprendo y dejo sin poder el obstáculo que me está molestando. A los 5 minutos apareció el carro y me pude hacer la misión. ¿Por qué? Porque el enemigo no tiene dientes. Él no tiene dientes. Él no nos puede triturar. El enemigo es una cara de espanto para asustarnos, pero nosotros podemos más que él, 1000 veces más. Él tiene que huir, él se tiene que ir. Entonces hoy hice la oración con David y me decía David, doña Luz Estela, definitivamente el caminar con Dios no es fácil. Le dije, ¿quién le dijo que era fácil? El caminar con Dios es un proceso en que tú estás entendiendo que cuando uno quiere los mejores manjares, hay que ahorrar, hay que hacer muchas cosas para poderlos disfrutar. Amén. Entonces, tú quieres disfrutar del Señor, Él tiene 22 años, y tú quieres disfrutar del Señor, ¿qué tienes que hacer? Entregarle todo a Él, entregale tu corazón. Está evangelizando 6 muchachos, me contó hoy que está hablándole de Dios a ellos y se está llevando una biblicita viejita que tiene. Entonces le dije, tranquilo que yo te voy a mandar una Biblia. Me comprometí, lo tengo que hacer, mañana mismo la tengo que comprar y mandársela. Y me dijo, pero con una letrica que sea bien explicadita. Bueno, entonces le dije yo, la Biblia está muy bien explicadita. Lo que pasa es que ya tú te estás metiendo en las grandes ligas y cuando uno se compromete con el Señor lo ponía a prueba a uno en lo económico, en lo espiritual, en lo material, en lo físico, en todas las áreas de la vida. Él empieza a hacer sus toquecitos, ¿no? Y nos toca, nos arregla otro lado y nos organiza acá y se nos desorganiza por el otro. Pero entonces es como el piano. Tenemos nosotros que aprender a bailar al son que el Señor nos vaya a ir mostrando y tenemos que ir avanzando poco a poco en los caminos del Señor. Pero no hay nada más hermoso que servirle a Dios. No hay nada más bello que estar uno concentrando en las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos para que crezcamos, para que aprendamos, para que si nos llega una prueba, por más fuerte que sea, esa prueba no nos va a destruir, esa prueba nos va a llevar adelante. Que fulano de tal le duele aquí la cabeza, que le duele aquí, que le duele el hombro. Yo me fui a reclamar mi examen de la mamografía, me salió muy bien, pero No es hacer una oración de fe. no, es Tú comprometer. puedes repetir una oración, ¿no? Tú le puedes decir a la señora, repite conmigo, Señor Jesucristo. Dale corazón. Señora, repite.
Pero lo que el Señor quiere es Es que le entregue el corazón. un corazón arrepentido, un corazón que sepa que sin Cristo es imposible vivir, un corazón donde esté totalmente consciente de que ella es nada sin Dios. ¿Ves? Tan linda. Que Pero yo ella creo se arrepiente por todo lo que ha hecho, porque Amén. delante de ella tiene a un Dios superior, inmenso, que dio la vida por ella y que ella misma tiene que mostrar delante de Dios su vida expuesta para ser perdonada y tomar la decisión de cambiar. Si no hay esto, no importan las oraciones que haga, repita y repita y repita cuánta oración le, eso no. Lo que hay cuando hay una conversión hay un cambio. Claro. Cuando hay un Pero cambio. Carolina, tú puedes perdón. repetir la oración, pero no hay cambio, ¿sí? No. Similar a lo que pasa con Miriam, ¿sí? Ella viene de rezar el rosario 3 veces al día, ir a la iglesia católica, y a ella le va a costar, o le ha costado, porque no es la primera vez que yo le he hablado, yo le he dicho, vea, Mona, mire cómo está mi vida ahora y acuérdese cómo vivía yo antes. Yo tenía el sueldo cebolla. ¿Ustedes saben cuál es el sueldo cebolla? No. ¿Sí saben? Ese que cuando llega te pones a llorar porque le debo a este, le debo a este, le debo a este, y después de que lo pagas, dices, ¿y ahora quién me presta? ¿Sí? Esa era mi vida, Carito. Y ahora yo digo, como dice la Biblia, prestaré y no pediré prestado. Amén, Gloria, Dios sanó mis finanzas, Carito. Y yo le digo a Miriam, tú sabes cómo era mi vida antes, mírame ahora. Mírame ahora, dime si tú no ves a Cristo reflejado en mi vida. Gloria a Dios. Entonces yo te invito a que hagas ese pasito que falta. O sea, yo le digo a ella, a ti te falta el centavo para el peso. Mientras tú no dejes, y tengo en mi corazón que yo tengo que hablarle de Amén. los idólatras. Ajá. ¿Sí? Vea, te voy a decir Después, ya, Y el perdón. Señor te va a poner Yo las voy a leer palabras. aquí. amén, amén. Mira, en el Salmo 135:16, mire lo de la idolatría. Tienen boca, pero no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Ni siquiera hay aliento en su boca. Semejante a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Amén. Salmo Son igual. 135:16. Y todos los que confían en ellos son igual. Son Amén. iguales. Y así son miren ellos. lo que tiene el Señor para terminar ya. Isaías 60. Nosotras como hijas de Dios, como amantes de Dios, como amadas de Dios, acuéstense esta noche con los besitos del Señor en los cachetes, con los abrazos que te está apretujando y te está diciendo, es que eres preciosa, es que como tú no hay otra, es que eres maravillosa, es que me quedaste perfecta. El Señor te está diciendo, es que te hice perfecta y boté el molde. Y botó el molde porque no hay ninguna igual a ninguna. Igual. Entonces, Así es. y eso Yo es se lo digo a mi así. esposo siempre, porque me dice, como tú no hay Carito, otra. ¿me repites el versículo? Isaías 40. Isaías 60. Porque él me 60. dice a mí, como tú no hay otra. Entonces yo le digo, ¿por qué Dios botó el molde cuando me hizo? Es que tú no lo entiendes. Amén, amén. Entonces, el Señor nos está diciendo, levántate, levántate y resplandece que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. ¿Lo creen? Amén. O sea, apréndanse ese versículo y créanlo. Porque, Amén. porque es Amén. verdad. Yo lo O creo. sea, levántate y resplandece. O sea, levántate. Si has estado dormida, si has estado como que, ay, no, yo no le voy a Y compartir. lo tengo resaltado. Oh, ok, bueno. Y también el Salmo 115 habla de eso, de los ídolos. Ok. Ujú. Entonces, Sí, lo 115 que el también. Señor hoy les quiere decir es completar la tarea, el propósito de Dios en tu vida. Levántate y resplandece que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. No es tu luz, no es tu luz.
No son No. tus títulos, no son tus certificados, ni tus licencias, ni tus capacidades. Es la gloria del Señor que brilla sobre ti. Entonces, eso lo tenemos que aprovechar porque muy poquita gente a tu alrededor la tienes tú. Estamos rodeados muchas veces de personas que son inconversas, que están en la oscuridad, que están muertas espiritualmente, pero tú tienes la luz, tú tienes la gloria del Señor sobre ti, pero yo me quedo callada, mejor no digo, no hablo, no, qué pereza, yo me voy para mi casa, esto qué pereza, este ambiente tan aburrido, yo mejor no. No, el Señor está ahí y te quiere ahí, es para que tú muestres quién es Jesús en ti, quién está viviendo en ti, para que cuando la gente diga, wow, ¿tú por qué eres tan hermosa, tan linda, tan primorosa, con esas palabras que tienes y las cosas tan hermosas que haces y todo y eso? Pues, no, es que yo no, si yo te contara, no, yo no. El Señor es el que me ha hecho. El Señor es el que vive en mí, el Señor es el que actúa en mí, no soy yo. Tenemos que morir en nuestro ego, en nuestro yo, en todo lo que somos, en todo lo que creíamos que éramos. Ahora es Cristo en mí. Sin Él no soy Ya no vivo yo, ¿eh? como dijo Pablo. Pablo dijo, ya no vivo yo. Más Cristo Cristo vive vive en mí. Y bueno, diciendo estas palabras, vamos a orar. Cristo.